Este último día de la jornada, ya hoy concluyen las jornadas de independencia y socialismo. Y bueno, esta última charla, penúltima charla, trata sobre amaseguismo y revolución. Nos falta un compañero ahora mismo, que era Tomás Mora, no ha podido venir, y por lo tanto pues está enfocada esta charla más bien al debate, a la participación del público con los ponentes, sobre todo para preguntas, cualquier cosa, dudas que tengan. Pero antes de pasar a la parte de debate, yo me llamo Jorge y el compañero se llama Aquino. Él es rifeño, está estudiando aquí en La Laguna, y él nos va a explicar, antes de pasar a esa parte del debate, tiene dos presentaciones, compañero, que vamos a ver como material previo al debate. Y bueno, también hablaremos sobre un poco la actualidad de lo que está pasando ahora mismo en el norte de África, especialmente en el Rif, que es la zona que conoce. Y bueno, ya doy comienzo a la exposición de Quino. Bueno, pues hoy me toca explicar un poco pues la historia de mi región, del Rif. Y voy a empezar por la historia escrita, lo que os puedo contar con certeza. Empezamos por el reino del Nekor, establecido en el año 710 por los Banu Saleh Srehan en la zona del Rif central, con capital en Nekor, pero la capital anterior fue Temsaman. Lo único que no sabemos dónde queda ahora mismo, porque fue destruida por el reino de Fez, aunque la ciudad de Nekor, sí se sabe, está justamente donde está establecido hoy en día el embalse de Alhucemas. Se puso el embalse justo encima de la ciudad, de los restos arqueológicos de la ciudad. Bueno, el primer rey de Nekor fue Salih ibn Mansur, migrante de la región de Yemen. Si bien en un principio fue rechazado por los rifeños, pero al final consiguió, gracias al Islam, pues porque se convirtieron, que lo aceptaran. Y bueno, él y su familia siguieron reinando hasta el 1019. Un pequeño mapa del Emirato, justo el Rif actual. Bueno, pasamos al Rif antes de la colonización. No sé, estoy leyendo lo que pone aquí, no sé si me voy a limitar a leer. Cualquier duda, cualquier pregunta. Bueno, Marruecos estaba nominalmente bajo el imperio de un sultán que gobernaba a través de una estructura estatal, conocida con el nombre de Mahsen, literalmente almacén, en idioma árabe, que podría traducirse por corte. El sultán, aparte de ser monarca absoluto, poseía el título de príncipe de los creyentes. Lo sigue teniendo hoy en día también. El sultán era, por tanto, jefe político y espiritual. Claro, entonces en ese momento el país estaba dividido en dos partes, Bled Siba y Bled Mahsen. Bled Siba en lo que estaría el actual Rif, el Atlas, las zonas berberófonas actuales, que son estas zonas aceptaban al monarca o al sultán como le aceptaban su poder espiritual, pero no otro tipo de poder. Es decir, por ejemplo, no pagaban impuestos al sultanato ni le rendían otro tipo de tal. Entonces aquí pone Bled Mahsen, país de la corte, que convertía las zonas del sultán. Bueno, voy a pasar porque aquí lo explica mejor. Si veis bien el mapa, son las zonas actuales donde se habla el árabe. Son Bled Mahsen, y las zonas donde se habla bereber, más o menos. Bled Siba, no pagaban impuestos por aquel momento. Claro, la estructura estaba hecha estaba dividida en kabilas. De ahí viene el kabilio, ¿no? Le llaman kabilia a la kabilia porque estaba dividida en kabilas. Pues en el Rif, en el Atlas, en la kabilia, la estructura de poder estaba dividida en kabilias,
cada una con una especie de constitución, con un amgar, que es el jefe de tribu, el cual se elegía cada año por los jefes de los pueblos, por los representantes del pueblo, que lo tenían que volver a elegir cada año o cambiarlo. Una especie de... Aquí está el mapa de las cabilas rifeñas. Bueno, donde pone Esbala hay otras cabilas, lo que pasa es que no son berberófonas, por eso no están. La más importante es Aituariaguel, la número 14. Aquí hay un mapa que me gusta mucho porque se emplaza muy bien la zona de La Gomera, que también es berberófona, y la diferencia del Rif también, de la otra zona del Rif. Bueno, pasamos a la República. Pues fue un estado norteafricano independiente. Las tribus confederadas de la región montañosa del Rif adoptaron ese nombre para designar al territorio liberado del poder colonial español durante la guerra que mantuvieron con este, en 1921 y 1926. A veces recibe el nombre de la República Confederada de las Tribus del Rif, pero no es la denominación oficial. Entonces, bueno, los pasos para que Abdelkrim cree... ¿cómo me explico? Bueno, después de la victoria de Anwar en la guerra del Rif, la victoria de Anwar, lo que pasó fue que Abdelkrim consiguió por primera vez reunir a todas las tribus rifeñas en contra de un invasor. Entonces, aprovechando esta unión, pues creó conveniente pues organizarse de otra manera. Claro, había falta de un ejército regular, falta de un organismo que coordinase las tribus, falta de la gestión económica del país. Entonces hicieron un congreso el 18 de septiembre de 1921 por la zona de Suani, en una casa que sigue ahí aún hoy en día. Y ese mismo día se proclamó la República del Rif. Ya el 6 de septiembre de 1922 se mandó una carta a lo que era la Sociedad de Naciones, que se convirtió ahora en la ONU. Abdelkrim fue nombrado presidente y hicieron una constitución de 40 artículos. Lo que pasa es que se quemó cuando llegaron los españoles, la quemaron directamente. Esta es la estructura de la República. Está el presidente, que fue Abdelkrim, el vicepresidente fue su hermano, y los 4 ministerios: Ministerio de Hacienda, de Asuntos Exteriores y Marina, de Defensa y del Interior. Aquí hay unas cartas, no sé si nos dará tiempo porque me pongo a leerlas entonces. Vale. Estos fueron los representantes rifeños que fueron a Londres, a las Naciones Unidas, y esta es la carta que presentaron. Nosotros, representantes debidamente acreditados del verdadero gobierno del Rif, les informamos de que hemos constituido un poder representativo debidamente elegido, compuesto de diputados de 41 tribus del Rif y Gomara. Entre los puntos más importantes acordados tenemos una asamblea representativa debidamente elegida que gobierna nuestro país en conformidad total con los objetivos de la Sociedad de Naciones. Segundo, estamos dispuestos a garantizar los derechos de todas las naciones en todos los ámbitos relacionados con el comercio y no establecemos en ningún caso derechos más gravosos que los fijados en otras regiones de Marruecos. Otro punto, estamos dispuestos a dar pruebas y garantías que demuestren que somos capaces de gobernar el país en interés de la paz y del comercio internacional. Bueno, aquí hay otra carta también. Nos causa sorpresa que ignoren los intereses de la propia España, no haciendo la paz con el Rif, mediante el reconocimiento de su independencia, y así promover las relaciones de buena vecindad, en lugar de humillar a nuestro pueblo e ignorar todas las doctrinas humanas y legales de ley universal, tal como se hayan contenidos en el Tratado de Versalles firmado después de la Guerra Mundial, la primera. Esta es del presidente.
Nunca hemos reconocido este protectorado y nunca le reconoceremos. Deseamos ser nuestros propios gobernantes y mantener y preservar nuestros derechos legales e indiscutibles. Defenderemos nuestra independencia con todos los medios a nuestro alcance y elevaremos nuestra protesta ante la nación española y ante su inteligente pueblo, quien creemos que no discute la legalidad de nuestras demandas. Es el ministro de Asuntos Exteriores. El gobierno rifeño establecido, según las ideas modernas y los principios de la civilización occidental, se considera a sí mismo independiente, tanto política como económicamente, con el privilegio de gozar de nuestra libertad como la hemos gozado durante siglos, y vivir tal como los demás pueblos viven. La capital fue Asdir, el idioma oficial fue el rifeño, junto con el árabe. Este es el presidente, el primer ministro fue Haj Temi. Esta fue la moneda, otra, la bandera oficial de la República. Este fue un sello de la República que encontré por ahí, una sorpresa. Bueno, entre el 1923 y 1927 el ejército español bombardeó con gas mostaza a la población civil durante la guerra del Rif. España se convirtió en una de las primeras potencias en utilizar estos métodos de exterminio y consiguió que su crimen permaneciese en un conveniente olvido. Claro, no le interesa ni al Estado español ni al Estado marroquí hoy en día aceptar. Bueno, este es el fin de la República. Bueno, el comienzo del fin empezó en el desembarco de Alhucemas, llevado a cabo el 8 de septiembre de 1925 por el ejército de la Armada Española y un contingente aliado francés que propiciaría el fin de la guerra. Se le considera el primer desembarco aeronaval de la historia mundial. Bueno, el Rif como colonia española, según los acuerdos españoles firmados, España ejerció un régimen de protectorado el 27 de noviembre de 1912, pero no lo pudo ejercer. La creación de una administración colonial sobre los territorios del protectorado en el Rif no se produciría hasta el 1927, una vez la zona, claro, cuando terminó la guerra, en realidad. El protectorado duraría hasta el 7 de abril de 1956, cuando España cede el Rif al Reino de Marruecos, recién independizado de Francia. Y ahí empiezan otro tipo de problemas, ya con otro tipo de... Bueno, no me lo voy a permitir. El ejército marroquí reprimió violentamente un levantamiento en el Rif en 1958. Claro, cuando la independencia... claro, la gente se creía en el Rif que, claro, como ya llegó la independencia, las cosas iban a ir mejor. Y después de 2 años de independencia vieron como todos los puestos de trabajo eran para gente extranjera, generalmente árabes que venían de zonas árabes, todos los puestos de trabajo de administración, todos los privilegios, pasamos a ser como ciudadanos de segunda. Entonces hubo un levantamiento popular, lo cual hizo pues que hubiera una represión violenta por parte de Hassan II, que atacó con napalm y olvidó la región durante todos sus años de reinado. Y ahí acabaron con Ben Barka también, ¿no? Ben Barka es otra historia, sí. Ben Barka era el profesor de matemáticas de Hassan, sí. Y... No se supo nada del cuerpo de Ben Barka, ¿no? Fue desaparecido se cree por la gente. No, sí, se fundió. Ácido sulfúrico. Sí, en ácido sulfúrico, sí. Desapareció en Francia y eso dicen que se fundió y tal, según algunas pruebas. Bueno, hubo un segundo levantamiento en el 84, sobre todo en el Rif. En todo Marruecos, pero sobre todo en el Rif. Murieron muchas personas, desaparecimientos, tal. Hace poco aparecieron fosas comunes de esa época. Y ahora llegamos a lo que está ocurriendo ahora mismo en el Rif. El 20 de febrero hubo un levantamiento popular en todo el Estado marroquí.
claro, como pasó lo que pasó en Túnez y en Egipto, pues no se iban a quedar atrás, ¿no? En todo el estado pues, fueron medio pacíficas las manifestaciones, pero en Alhucemas no. Sobre todo en Alhucemas no fueron pacíficas, hubo disturbios y hubo 5 muertos. Lo de los 5 muertos es una incógnita. Es una incógnita porque, bueno, creo que lo explico ahora. Yo lo voy a dejar para que ustedes opinen. Yo solo voy a dar datos y ya cada uno que saque sus conclusiones. Creo que tengo fotos de Alhucemas el día 20. Quemaron un hotel, 2 sucursales bancarias, el ayuntamiento, 5 coches de policía y rompieron un montón de reyes en la comisaría. Que los hayan hecho rifeños, pues sí, puede ser, pero hubo gente encapuchada que vino con cócteles Molotov. Nosotros en el RIF nunca habíamos visto antes esto, no estamos acostumbrados a lo del cóctel Molotov. Además, en el Estado marroquí, si tú vas con una garrafa a comprar gasolina, nadie te vende gasolina, ni gas, ni nada. Tienes que tener una licencia, porque si no te lo ponen en el coche, no tienen permiso para vendértelo. Se supone que que no pasen este tipo de cosas. Pues ese día, el día 20, la policía no estaba presente en la ciudad, los bomberos no estaban, desaparecieron, y vinieron, con los rifeños que vinieron de los pueblos, había una especie de alborotadores que no se sabe quiénes son, porque no son rifeños, la gente no los conocía. ¿Y qué hicieron todo esto? Claro, los rifeños que se manifestaron, pues también estaban calientes y la armaron también. Este es el ayuntamiento, la comisaría, hay un coche de policía y otro. En fin, voy a empezar a dar datos para que empecéis a sacar vuestras conclusiones. Las autoridades declararon el 20 de febrero por la noche haber encontrado en la agencia bancaria del Banco Popular el cadáver de un joven después de haber apagado los bomberos el fuego alrededor de las 8:30 de la noche. La mañana siguiente, el 21 de febrero, la opinión pública se sorprende por la declaración de las autoridades de que se encontraron 4 cadáveres más en la misma oficina. Es decir, el día anterior por la noche encuentran un cadáver. El día siguiente, los periódicos recogen que son 4. Dicen que son 4. Bueno, relatos de familiares y amigos. Una madre de un fallecido afirma que cuando la llamaron para identificar el cuerpo de su hijo, este no tenía dientes frontales, por lo cual ella no aceptó que era su hijo, no le reconoció como su hijo. Un amigo de uno de los fallecidos afirma que vio a Imad alrededor de las 22 horas, bueno, a las 8:20, lo vio. Una madre de uno de los fallecidos afirma haber hablado con su hijo por teléfono a las 7:30 de la tarde. La agencia ya estaba en llamas por esa hora. Una de las madres afirma que vinieron los policías a su casa y se llevaron a su hijo por la noche, esa misma noche, la noche del 20, y después apareció el cadáver en el banco, dijeron los policías. Hay testigos que vieron a una de las víctimas cerca del Instituto Novo College, dispuestos a proclamarse ante un tribunal también. Una de las víctimas ha sido vista por testigos, por muchos, sí, en comisaría. Uno de los que aparecieron muertos se vio en comisaría y luego apareció muerto según las autoridades. Los familiares no recibieron ni el informe de la autopsia ni los análisis de ADN por parte de la policía. El hospital denegó la autorización de una segunda autopsia. Los familiares fueron convocados por el fiscal general, cada familia entraba sola al fiscal y cada familia pedía las grabaciones de la cámara de seguridad del banco, a lo que el fiscal respondía que si querían ver las grabaciones el banco les iba a denunciar y tendrían que pagar pues los daños que sufrió el banco, 2 millones de dirhams. Es imposible pagar eso. Eso es todo. Saquen vuestras conclusiones.
no sé si lo verán raro o normal. No, yo creo que ahí Eso es también. costumbre en todas partes, hacen lo mismo, sí. Hacen lo mismo en todas Eso partes. trabaja, sí. Y si no tiene bomba, le pone a hacer una bomba porque la dice que la lleva a usted. Sí, Es la cosa de ya, eso de toda la vida, ¿verdad? Pero detrás de esto estarán los servicios de inteligencia americanos, franceses. Bueno, yo creo que es más que servicios de inteligencia, hay una lucha por el poder. Una lucha por el poder interna del país, de las familias, porque el país está en manos de 13 familias. Ya. De 13 familias, incluso, bueno, no lo he traído, pero el primer ministro, el ministro del Interior, el ministro de Exteriores, el ministro de Sanidad, bueno, no te voy a nombrar a todos, son todos familia. Todos son Fassi y Fieri, o son de la familia Fassi o son de la familia Fieri. Y claro, ahí hay un conflicto de poderes entre los que quieren acceder ahora a los jóvenes tal y el poder fesí, ¿no? De Fes, de los moriscos, los que son familias de las que volvieron de Andalucía en su época, que son las que dominan todo el poder económico del país y político también. Lo que me refiero es que la forma de actuar es igual en todas partes de la gente cuando quiere hacerle daño a vos siempre. Ya. Lo que pasa es que nos están utilizando para dividir al pueblo, para dividirnos. Entonces, claro, estamos en un mismo estado, se supone. El RIF ahora forma parte del Estado marroquí y la lucha es por la democracia. Lo que queremos es la democracia, que no nos coman el coco. Pero nos dividen con este tipo de actos, pues crean una especie de ¿queréis ser unos vándalos como los rifeños o queréis seguir con nosotros? Que os estemos aquí marginando y tal, pero al menos nosotros os aseguramos una especie de estabilidad. El miedo, pues eso es lo que tiene. Los que gobiernan se aprovechan de ello. En Bolivia iban detrás de la procesión, que le dieron la señora iba con su vela, con una procesión, y mataron a un chico que ahí fue el punta, le llevan a ver a la señora y que le llevaba un ratito de el niño pues se lo entregó a los comunistas. Claro, se utiliza. Venga, dale niña, y el chico pues ni sabía que había muerto. Guillermo, te quería hacer una pregunta a raíz de lo que estaba diciendo Aurelio. Es decir, una cosa cuando yo estuve en Marruecos que me sorprendió fue que, por ejemplo, en las embajadas francesas y todo ese tipo de cosas, nada más ya el hecho donde estaban puestas y tal, digamos que es impensable, ¿no? Y lo que él estaba diciendo de la influencia francesa dentro de todo eso y el nivel digamos, de neocolonialismo, o sea, ¿cómo es tu visión esa de la influencia que todavía tiene la antigua potencia colonial ahí dentro del país? No sé, ¿Sabes por qué Abdelkrim no está enterrado en el Rif, ni está enterrado en Marruecos? Está enterrado en Egipto, porque él a su muerte pidió que no lo enterraran hasta que fuera totalmente libre el norte de África. Entonces, según mi opinión, los estados norteafricanos hoy en día, tanto Marruecos como Argelia, son neocolonias, míralo por donde quieras, sí, son neocolonias, económicamente hablando son colonias. Y en América todavía son colonias. Más o menos parecido, pero al menos en América tienen algo de, no sé, Sí, están luchando de otra manera, pero los veo más democráticos en algunos si no se aspectos. descoloniza, sigue siendo inútil todo lo que está. Exacto. Hay que descolonizar. ¿Cómo ve usted la situación actual de esa lucha anticolonial? Ahora mismo es que tenemos un problema grave interno. Entonces pasa a segundo grado el problema colonial, aunque está ahí, sigue ahí y tiene que ver con el problema interno. Pero el problema ahora mismo es y ese es el problema, porque se supone que son ellos a los que tenemos que rendir cuentas, ¿no? No podemos directamente luchar contra lo que no podemos. Está un poco lejos, pero la gente está concienciada, sabe lo que hay. Hay una conciencia de eso, de que somos una colonia. Quizás empiezan a nacer movimientos populares organizados.
yo me quedé un poco... No me lo esperaba, la respuesta popular de todo el Estado marroquí, en realidad, porque parecía que la gente estaba, no sé, como dormida, y después de lo que pasó en Túnez y en Egipto, pues ahora da la sensación de que no, hay más conciencia, la gente sabe que la cosa no va bien, que no hay democracia, porque antes solo escuchabas, no, vivimos en un país democrático, no sé qué, porque Marruecos es una, como dicen ellos, democradura, comparada con los países del entorno. Claro, no se puede comparar con una democracia occidental, pero comparada con los países del entorno es lo más light que hay. Pero aún así no quiere decir que no tengamos que luchar por más derechos. Después de esta exposición pues ya tendremos un debate abierto y cualquiera que tenga dudas o cualquier comentario sobre este tema que tiene mucho que ver con Canarias, porque ahí se hunden nuestras raíces, pues pueden comentar, preguntar, lo que quieran. Bueno, va a ser muy breve, es solo una breve explicación, aunque no hay mucho que explicar. Bueno, yo he elegido la palabra amazighios, porque creo que es la más correcta para definir a los amazighs en castellano, porque amazigh tiene el problema de cuando lo vas a decir en plural, claro, tienes que decir amazighs. Amazigh es la denominación pues nuestra, ¿no? En bereber, en nuestra lengua, de cual plural es imazighen. Pero está bien esta denominación, amazighios, pues sí, queda bien. Creo que la propuso un escritor rifeño que vive en Cataluña, creo que la propuso en su momento. Bueno, los amazighios son personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas de la Tamasga, al oeste del Valle del Nilo. Se distribuyen desde el oasis de Siwa en Egipto hasta las Islas Canarias, en el mar Atlántico, y del mar Mediterráneo al río Níger. Un pequeño mapa. Ojo con lo que pone ahí, pone que en España hay casi 1 millón de bereberes. Bueno, yo lo encontré así, ¿eh? Bueno, y más o menos las zonas que están en oscuro son las zonas que hoy en día siguen hablando el bereber, pero los demás también son bereberes. La mayoría de los pueblos que hablan árabe también son de origen bereber. Claro, yo creo que eso es un matiz que deberíamos comentar, ¿no? Porque en la cultura o en las poblaciones amazigh o imazigh, pues digamos que se consideraba amazigh aquel que hablaba la tamasig, porque tamasig es el nombre del idioma. Pero claro, eso no es así, porque amazigh también es una cuestión étnica, cultural, no es solo amazigh el que habla tamasig. Y bueno, yo creo que este mapa sobre todo hace diferencia entre áreas lingüísticas y digamos que este que está más clarito es extensión poblacional, geográfica. Sí, evidentemente. Puedes comentar a lo mejor lo de las tribus, ¿no? Y que ves ahí distintas... Sí, los distintos dialectos. Hay dos o tres familias claras de dialectos amazighios. Están los dialectos cenatas, que son el cabilio, el rifeño, el nefusí y el siwí. Todo lo que veis de la zona norte es cenete. De hecho, cenete es una palabra que dio origen a jinete. Jinete es un berberismo en el castellano. Además que cenete es la división medieval que hizo un historiador, Ibn Khaldun, no sé si os suena, Ibn Khaldun, que dividió, bueno, los diferentes pueblos bereberes que había en cenetes, senagas y masmudas, ¿no? De hecho, y los cenetes eran jinetes, los senagas y masmudas se solían tapar la cara con un velo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como los tuaregs actuales. Aunque vivieran algunos en el norte, se seguían tapando la cara, como no se lo quitaban hasta morir. Y las zonas que hablan senaga, pues
más o menos el Alto Atlas, no, pero el Medio Atlas, el Sus, los tuaregs actuales, Audansenaga. Hay una zona cerca entre donde pone 500 kilómetros, en la zona de Mauritania. Hay una zona ahí que siguen hablando un poco Senaga también. Bueno, muchos amazighios se llaman a sí mismos Imazighen, su singular es Amazigh en lengua tamazigh, que significa hombres y mujeres libres. Esta denominación es común en Marruecos y Argelia, y desde mediados del siglo XX se tiende a emplear el término Amazigh, la apelación original, en vez de bereber. Claro, bereber es despectivo, es como llamarnos bárbaros. Un poco de etimología. Los griegos los llamaban libios, los egipcios mashwas o libu también. En los dibujos egipcios, bueno, yo creo que no me ha dado tiempo poner. En los grabados egipcios salen siempre con tatuajes, los bereberes, los mashwas, con tatuajes y con dos. ¿Cómo se llama lo que tienen los plumas? Sí, con dos plumas en la cabeza. Sí, sí. De hecho, hay un grabado en el Tassili, en Argelia, que data de 8000 años antes de Cristo, que salen mujeres haciendo, bueno, con tasartes, con molinos de, sí, molinos de gofio, y en esa escena pues salen con las dos plumas, no me acuerdo de la palabra pluma. Bueno, los romanos nos llamaban numidios y mauritanos, mauros, sí. Los europeos medievales nos incluyeron en los moros, nombre que aplicaban a todos los musulmanes de Norte de África, y en castellano pues yo he propuesto las palabras esta que me gusta, amazigh. Los amazighios fueron los primeros mencionados en la escritura de los antiguos egipcios durante el periodo predinástico. Muchos egiptólogos piensan que desde aproximadamente el año 948 a.C. los egipcios fueron influenciados por los emigrantes meshues, los cuales fundaron la 22ª dinastía. Claro, el primer faraón bereber de Egipto se llama Sheshonq, sí. Empezando así un largo periodo de influencias amazighs en Egipto. Bueno, no me dio tiempo llegar a otras épocas, pero hay un montón de que no, como lo iba a dar mi compañero Tumas, pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno, este mapa es curioso, ¿no? Bueno, y ahora si quieren pasar una ronda de preguntas, yo creo que el mapa ilustra bien lo que se considera como tamasra, ¿no? El término este que le hemos introducido. Lo que ven aquí en la esquina es la bandera adoptada por los Imazighen, creada en el seno del Congreso Mundial Amazigh, que digamos es una organización que estructura ahora mismo el movimiento amazigh, pero desde un punto de vista cultural. Por ahora en lo político no ha tomado postura, pero ahora mismo se centra en lo que es cultural, coordina, digamos, cómo está la situación. Ellos tienen una página donde sacan comunicados expresándose sobre la actualidad, y en este mapa pues vemos las distintas, no podríamos decir tribus, porque hay un término que se quedaría corto, no solo así, sino regiones, pueblos. O sea, el pueblo amazigh es uno, o sea, es una raíz, es la misma raíz, la cultura, la lengua, pero debido al imperialismo en el norte de África, a otros problemas, pues muchas regiones han quedado desconectadas de otras, no ha habido a lo mejor un intercambio fluido entre ellas y ha dado pie a pues, variantes lingüísticas. Y en este mapa pues podemos ver pues las distintas variantes de pueblos que existen en la actualidad, ¿no? Desde el Atlántico pues podemos ver el pueblo canario como un pueblo más que fue colonizado, pero que es de origen amazigh. Fue colonizado por España y por la religión cristiana, que es la diferencia, lo que nos diferencia básicamente del resto del norte de África.
que fue colonizado por los árabes en el siglo VII y con la religión que se les impuso fue la musulmana. Y bueno, ya desde aquí podemos ver en Marruecos, diferenciamos 3 regiones. En el sur, que sería los susíes, ¿no? Ishlahiyin, sí. ¿Cómo pusiste? Ishlahiyin, el Sus, la zona del Sí. Sus. Que bueno, allí la ciudad más famosa de esa región pues es Agadir, seguramente les sonará. Después tenemos la zona media, que sería el Atlas o los tamasís, también se dice Sí. el dialecto de ellos. Y la zona norte, que es la que nos acaba de explicar el compañero Quino, es el Rif, los rifeños, ¿no? Tarifit sería el dialecto de ellos. En Argelia tenemos una que destaca sobre todas las demás, que son los cabilios. Famoso jugador Zidane. Zidane pues es cabilio, es de origen amasí. Y digamos que los cabilios son los que han sufrido más la represión en Argelia. Hasta el punto de, digamos, el acontecimiento más reciente fue la Primavera Negra, ¿no? El 2001 fue. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Hombre, no tengo datos específicos sobre la primavera bereber. Pero sí, vamos, que de los pueblos que hay hoy en día, los rifeños y los cabilios son los que más están luchando por su cultura y por su identidad más que por otra cosa, ¿no? El resto pues son, por ejemplo, el Atlas y el Sus son los más numerosos. Hay 8 millones de berebero parlantes en toda esa zona, pero en el Atlas hay una pobreza extrema, y claro, en esas condiciones tienes otro tipo de luchas, ¿no? Por la supervivencia y por otro tipo de... No se pueden permitir las luchas que podemos tener ahora mismo nosotros en el Rif o en la Cabiria. Otro caso es el caso de los susís, de los ishlahiyin, que tienen menos arraigado esa identidad bereber en algunos casos, no todos, pero no luchan tanto como nosotros. Y los demás pueblos pues no son tan numerosos, como en Siwa, por ejemplo, o Iznagan, y Shawiyen un poquito, serán como 300.000, que no son muy numerosas las poblaciones que quedan. Tened en cuenta que los 2 países más poblados los 3 países más poblados de la Tamasga son Egipto, Argelia y Marruecos. Egipto solo hay menos de 60.000 berberófonos hoy en día en Siwa. Marruecos, de 33 millones de habitantes, pues 15 millones serán berberófonos, más o menos. En Argelia son 33 millones también, pero menos de 10 millones son berberoparlantes. Entonces, haceros una idea a la distribución pues, de las distintas poblaciones bereberes que hay. La mayoría están concentradas pues, en la zona del oeste, donde hay más población. Vamos. Por ejemplo, en el mapa ese, el último aquí de la derecha, que está casi en el Sinaí, eso que pone que son coptos, que no son... Eso es un intruso. Sí. Sí, es otro de los pueblos con el cual nos solidarizamos, ¿no? Como bereberes. Pero no es un pueblo bereber. En Argelia, yo no sé si fue en el año 90, hubo una masacre de cabilios. 2001 fue. 2001, sí. La primavera bereber, sí. Primavera Negra se llamaba. Primavera Negra. Y la parte de Túnez era el antiguo Cartago. Túnez siempre ha sido bereber, pero Cartago, ¿cómo te lo explico? Los fenicios fueron cerrados, no se mezclaban con la gente, con los bereberes de alrededor. Hicieron una... En mi pensamiento hacía una referencia de Aníbal Barca, porque luchaba contra el imperialismo romano en aquella época, que lo traicionaron los mismos de él, ¿no? Sí. Tenía pensamiento, yo no sé si bereber o... Él tenía cenetes con él, tenía un ejército de bereberes con elefantes africanos, pero no tenía esa identidad. Él nunca... Había como una especie de odio entre la colonia y los pueblos de alrededor de la colonia. La colonia es Cartago y lo de alrededor trabajaban para Cartago, pero no eran cartagineses, eran bereberes.
Los cartagineses nunca se quisieron mezclar por orgullo, por su cultura, con el resto de población. Eso sí, vivían mezclados con gente... Porque siempre tenía aquella cosa con la aristocracia fenicia, ¿me entiendes? Hombre, hubieron pactos con los bereberes, con Numidia, tal. En la primera guerra púnica, los bereberes lucharon con Cartago, y en la segunda lucharon con Roma. Entonces hubo una especie de... Además, el famoso... uno de los cristianos más famosos, ¿cómo se llama? San Agustín. San Agustín es de un pueblo argelino que se llama Tegueste y estudió en Cartago. Sí. Sí, fue una gesta eso de subir los elefantes ahí por los Pirineos. Bueno, y continuando un poco con el mapa, lo que hablamos antes de los cabildos, que es la bandera que ven ustedes amarilla y azul, que son la principal, digamos, área berberófona de Argelia, pero también hay otras que a lo mejor no tienen la misma relevancia, como decía el compañero Kim, pero que bueno, que están ahí renaciendo la identidad cultural. Son los Shawul, ¿no? A la izquierda, que son la bandera verde y blanca, y los Xenobos, que son... No, al revés, ¿no? Los Shawul son la bandera amarilla, ¿no? Sí, los Shawul son la bandera amarilla. Los Shawul son la bandera amarilla, que bueno, que ahí sí está un poquito más fuerte, están quizás un poco mejor, pero los Xenobos ya todavía ya tienen mucho camino que por andar. Y después pues hay una serie de oasis también desperdigados por Argelia. No son todos los pueblos que hay, ni mucho menos. Claro, o sea, no están todos representados, están los principales. Después en Argelia tenemos uno muy importante, que no solo Argelia, sino como ven, ocupa mucho más, que son los tuareg, los que tienen puestos como Itarguilla. Sí. Los tuareg pues sí los habrán oído, habrán conocido, y ocupan pues Níger, Chad, bueno, a Chad no llegan, Níger, Mali, Libia, que en Libia, bueno, están tomando protagonismo por todo este conflicto que está pasando. Pero tengo que explicar un poco. Después de la colonización del norte de África, a los tuaregs se les cerraron un montón de rutas. Ellos llegaban hasta el Sáhara Occidental, llegaban hasta Senegal. Ellos hacían un montón de rutas, no solo estaban ahí, pero después los franceses no los dejaban moverse. Por eso se quedaron solo en esa parte. En realidad abarcan casi la totalidad de lo que es el desierto africano. Yo tenía entendido que bereber significaba para los griegos algo así como extranjero. Extranjero, sí. En el norte de África, pero no como despectivo. Ahora después... No, en árabe sí es despectivo. En árabe la palabra al-barbar sí es despectivo. Sí. Compañero... Para explicarle lo de la duda que tenía, los griegos llamaban a los bárbaros, a todos los pueblos que no eran propiamente griegos, les llamaban bárbaros, porque para ellos su entenderse no entendían bar cuando hablaban, pero sí era despectivo de todos los pueblos, incluso los romanos también lo llamaban como bárbaros. Bueno, pues aclarar la duda, Domingo, espero que la hayas escuchado y te hayas enterado de lo que te dije. Pues seguimos, de los tuareg, como estamos hablando, tienen un área de influencia muy grande y lo que está haciendo Aquino pues se les ha cerrado, pero el actual, digamos, es ese ámbito que está coloreado azul claro. En Túnez pues la cosa está un poquito más floja, pero destacan quizás dos regiones, una es la isla de Yerba, que está al sur de Túnez, y la otra región también al sur, ¿cómo se llama? Infzaun, pero la región más poblada de Túnez con berberófonos es la isla de Yerba, sin duda. Sí. Más es una isla mágica. Ahí se hizo la película esta, La Guerra de las Galaxias. Se rodó ahí, sí. Las casas cuevas. Las casas cuevas tienen una sinagoga de las más antiguas del mundo ahí. Es interesante esa isla, sí. Y después en Libia, también comentando la desgraciada actualidad de Libia,
Hay una región importante que es la zona del Nefusa, que es una cordillera montañosa, que está poblada por berberófonos, por población amasí. También al sur pues están poblaciones tuareg presentes. Y también hay, como en Argelia, hay una serie de oasis también desperdigadas. Y ya en la zona más al este, ¿no? de la Tamasca, está la frontera este de la Tamasca, pues el oasis de Siwa, que es esa bandera roja y negra que vemos allí, que bueno, es un pequeño oasis de ¿cuánto? 60.000 habitantes. 60.000, sí. Sí. Y bueno, espero que un poco hayan entendido estos conceptos que hemos tratado, pero nos gustaría que ahora participaran en 10 minutillos. Más allá de la lengua, ¿no hay características comunes que se puedan definir la unión de, por ejemplo, la simbología que vamos a ver, pero qué más características? Sí, totalmente. Sobre todo la cultura, las tradiciones son muy diferentes a la de otros pueblos. Es que se diferencia a simple vista. ¿Y los nexos en común? Es decir, Hombre, el problema de eso es que yo no he podido estar en todos los sitios, ¿no? Por tener un pasaporte marroquí no puedes viajar a ningún sitio. He ido a Argelia gracias a un visado que he podido conseguir y te puedo asegurar que la Cabilia es como estar en el Rif, estar igual, las mismas caras, la misma gente, la misma alfarería, la misma actitud, los símbolos, todo, incluso la manera de pintar una pintada en las paredes. Creo que es una actitud, va más allá de, no sé, aunque haya habido fronteras, las fronteras son recientes, desde la colonización tal, pero antes había conexión. La gente iba, muchos rifeños iban a Argelia a trabajar. Argelia es un país muy rico, por ejemplo, me imagino que en el Atlas pasará algo parecido con el SUS, que ha habido movimiento, ha habido tal, entonces se ha mantenido una similitud enorme. Solo, yo qué sé, y la lengua no deja de ser importante también. En Siwa yo no sé cómo estarán ese tipo de rasgos, ¿no? Pero yo he escuchado a un siwi hablando de Siwa, que mira dónde está, en Egipto, y le he entendido perfectamente lo que dice. Y luego he hablado con un tuareg y no entiendo nada. Entiendo un 20% de lo que dice. Eso está también así. Hombre, yo te iba a hacer una pregunta en el tiempo, ¿no? La raíz, el tronco de todo esto, viene de las tribus camitas, antiguas. Como hablaste antes del sí. Yemen, No, Yemen hablé porque el califato del Necor pues se fundó por un señor que vino del Yemen para difundir el Islam en el norte de África. Entonces fundó una dinastía en el Rif. Que seamos camitas o semitas o tal, no lo sé, no te lo puedo asegurar, pero vamos, el ser humano nació en África, somos africanos, la lengua es afroasiática, pues está totalmente demostrado que es una lengua afroasiática, tiene similitudes con el árabe, con el hebreo, pero están tan distintas en el tiempo que esas similitudes te las puedo explicar, pero solo las entienden los estudiosos, pero sí, es una lengua afroasiática totalmente. En respuesta también a Aurelio, la charla que dio el doctor Farrugia, él comentó sobre los términos semitas y camitas, que son términos que empleados, digamos, por una generación de historiadores que creían en el origen bíblico de la humanidad, así que son términos que también andan un poco desfasados en la actualidad, términos camitas, semitas, ¿no? Porque para esos historiadores el origen de la humanidad se centraba en la zona, no, Oriente Medio, y de allí pues 3 tribus pues poblaron el resto del mundo, ¿no? Que yo creo que hablar de camitas y semitas actualmente pues... Yo creo que los semitas sí conquistaron esa parte de ahí del Yemen también, porque cuando hubo el emparejamiento entre Salomón y la reina de Saba, que la Saba era de origen yemení porque está enterrada allí, hubo esos conflictos, a lo mejor en el Yemen, yo qué sé, hay una raíz.
Sí, pero ¿Eh? Tú no creas. No, yo estoy haciendo mi pensamiento, chico. Eso no es una cuestión de lo de los orígenes semíticos y camíticos, tal vez, historiador, cada estudioso lo hace a su manera. Nos podemos limitar a las pruebas evidentes que tenemos, ¿no? Y es lo de la lengua que te he dicho. Pues seguramente seamos semitas porque tenemos una lengua afroasiática. Exacto. Todas las lenguas afroasiáticas. No lo bíblico ni nada, porque a mí lo bíblico no. Claro, por eso, pero si ya empezamos Hombre, si empezamos con los profetas que eran revolucionarios. con los profetas y Eso sí, eran revolucionarios, no es que lo ponga la Biblia. sí, la mitología también fue revolucionaria. Exacto. Pero que tenemos que limitarnos a lo que podemos probar. Sí, las cosas científicas. Sí, la fe en estas cosas no sirve para Pero nada. la cabeza no es bueno porque investiga, ¿no? Empieza a crear y Sí, pero es que imagínate la de sueños y... Sí, pero la cultura bereber es tan transparente que si te pones a inventar... Yo tengo amigos que para ellos todo es bereber. Y te lo pueden demostrar según ellos. Sí, micrófono es bereber. Y te dicen una palabra, no sé qué, no, ya está, es bereber. Y les hace ilusión y les gusta, pero claro, una cosa es que te haga ilusión y otra cosa es que... Claro. Exacto. Bueno, pues vamos concluyendo, así que si alguien de la zona de allá quiere participar, que estaría bien, una preguntilla, pues les animo a ello. Más o menos ha entendido lo que hemos tratado hoy, el tema del norte de África. ¿Qué conceptos tenían ustedes, por ejemplo, del norte de África? ¿Alguien se atreve a opinar? ¿Qué imagen le evocaba el norte de África, un país norteafricano, en su conciencia? ¿Alguien se atreve? Y contrastarlo con lo que ha aprendido hoy. Yo creo que en general lo que hay es un desconocimiento enorme de toda África, ¿no? Un error que se suele cometer siempre, no muy frecuentemente, es tratar a África como si fuese un solo país, ¿no? Pues varios países están metidos en tal vez, por ejemplo, pues Australia, Alemania, Turquía y África, ¿no? O sea, nuestra mente es un todo global lleno de tópicos y se desconoce totalmente. Bueno, el norte, por supuesto. Efectivamente, ¿no? Es que yo creo que a lo mejor para ciudadano común y no ciudadano tan común, sino los propios periodistas, tienen un potaje de términos que para ellos significa lo mismo moro, musulmán, árabe, y te lo utilizan indistintamente en la prensa. Te puedo hablar de Marruecos o de Argelia o de Mauritania, que lo mismo lo llaman árabes que musulmanes, ¿no? Que no hacen diferencia los términos. Para ellos me parece totalmente incorrecto, ¿no? Entonces yo creo que por nuestra parte tenemos que hacer un esfuerzo en comprender una realidad que es que no es próxima, sino que es nuestra realidad, es nuestro continente, es nuestro ámbito además de origen cultural, que es el norte de África. Y sin embargo tenemos una gran ignorancia sobre nuestro ámbito geográfico y cultural, que yo espero que este tipo de charlas, este tipo de actos, les ayude a ustedes a conocer un poquito más sobre lo propio, porque lo podemos asumir como propio, es lo nuestro origen como pueblo, se hunde sus raíces ahí, en ese continente. A mí me gustó lo que dijo ayer, joven, cuando dijo que le buscan al micrófono tanto. Efectivamente. Pues aquí los otros no necesitan, todos para ellos todo lo mismo, ya. Bueno, No se complican la vida. si alguien ya tiene una preguntita, un comentario que hacer, si no ya damos por concluido y hacemos un pequeño descanso de 5 minutos. Un pueblo inculto no es libre, besa botas de tiranos, teme a logreros caciques, se arrodilla ante los amos.